¿Se ve bien? Se ve bien. Excelente. Comenzamos la grabación. Perfecto. Entendí. This meeting is Tal vez lo único antes de comenzar es que, dada la cantidad de personas que somos, probablemente no va a ser posible ir haciendo preguntas mientras tanto vaya avanzando la presentación, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a estar juntos, o yo más bien les voy a estar contando sobre la importancia del juego en la psicoterapia infantil durante 1 hora, eso es lo que tenemos planeado. Y al final, viendo la hora, vamos a quedar como con unos 20-25 minutos para hacer preguntas, ¿sí? La idea es que las preguntas sean ojalá lo más suscritas al tema posible, de modo de poder dar la palabra a la mayor cantidad de personas que sea posible, ¿sí? Así que bien, empezamos. Para partir, les quería compartir algo que usualmente nosotros hacemos cuando iniciamos el diplomado de terapia de juego en metáfora, que es contar un cuento, en realidad. Es un cuento muy cortito, pero que deja muy claro la relevancia del juego. ¿Por qué es que tenemos que pensar y valorar muchísimo la posibilidad de integrar el juego en nuestro ámbito clínico? Cuando un niño o una niña entra en la sala de terapia, jamás lo hace solo, jamás lo hace sola. Aunque invisible a nuestros ojos, siempre vienen acompañados de su particular y mágico mundo de fantasía. Incluso a veces, antes que ellos, entran en la consulta sus fantasmas y les hacen tener miedo. En otras oportunidades, veloces como el rayo y volando, entran primero sus superhéroes, dotándolos de gran seguridad y desplante. Otras veces, en cambio, muy lento, pero seguros, entran en caparazones de tortugas milenarias. Casi no nos ven, casi no se escuchan, pero están y muy atentos. Desde ahí, desde su mundo, los niños y las niñas nos miran. Si les preguntamos, no siempre contestan, pero si jugamos, siempre se muestran. Y es entonces cuando lo invisible a nuestros ojos se hace visible, palpable para ambos, niño y terapeuta. En ese momento, en la conjunción entre psicoterapia y juego, es donde empieza nuestro gran desafío, que es el arte de crearnos jugando. Ese es el cuento con que normalmente partimos y buscamos motivarlos, como para caer en la cuenta de cómo es que los niños en realidad a través del lenguaje es muy poquitito lo que nos pueden comunicar, mientras que cuando juegan muestran todos, y como terapeutas tenemos la posibilidad no solo de escuchar, sino que también de vivenciar, porque incorporar el juego en la terapia infantil implica incorporar el juego como una forma de relacionarnos. Y cuando somos capaces de jugar con nuestros pacientes, y más aún, cuando somos capaces de jugar terapéuticamente con nuestros pacientes, tendremos la oportunidad de vivenciar sus procesos de cambio. Así que esa es la invitación. Por supuesto que esta invitación no vamos a alcanzar a darle forma ni respuesta en 1 hora en este seminario, ¿sí? Pero al menos mi objetivo es motivarlos con el uso del juego. Seguimos adelante. Para poder llegar a empezar, ¿verdad? Como a entender cuál es la relevancia del uso del juego en terapia, primero tenemos que ser capaces de definir qué es el juego. Y en realidad que la definición del juego es una tarea tremendamente compleja. Es tan compleja que ha sido una de las razones por las cuales hay tan poquita investigación en juego, aun cuando en los últimos años, en realidad en las neurociencias se ha avanzado muchísimo y nos plantea no solamente el desafío, sino que también la tremenda oportunidad de poder incorporar todos esos conocimientos a nuestro ámbito de acción. Porque cuando vemos cómo es que el juego está implicado en nuestra neurobiología, entonces su profundidad, la profundidad que nosotros alcanzamos en nuestra comprensión es tremenda. Y cuando hacemos eso, somos capaces de usar el juego en terapia sin sentir que estamos solo jugando.
Dentro de las definiciones que hay de juego, una es esta. El jugar no es solo el nombre de un acto o una acción, sino la denominación de un marco de acción en el que tienen cabida el hacer, el experimentar y el conocer, ¿sí? Sabemos que lo comprendido no se transforma directamente en representación, sino que, siguiendo pautas de tiempo emocional, debe ser reconstruido o inventado. El juego es experiencia. En el juego el niño experimenta su mundo y se experimenta a sí mismo. Se redefine a sí mismo y a su relación con el mundo. Redefine su experiencia emocional en todo el marco de sus relaciones, ¿sí? Esta definición de juego es tremendamente importante, especialmente si abordamos esta frase, ¿verdad? El juego es hacer, es experimentar, es conocer. El juego da cuenta entonces de una forma infinitamente más rica de la experiencia infantil, de aquello que los niños serían capaces de transmitirnos en palabras. Si avanzamos un poquito más en esta necesidad de poder entender cuál es la magia del juego, cuál es la importancia de su uso en el juego, tenemos que ser capaces de valorar, ¿verdad?, el juego en el desarrollo. Es tremendamente importante. Si no lo hacemos, podemos caer fácilmente en una tendencia que ya lleva años en nuestra cultura, que por alguna razón el juego ha sido relegado a una actividad de segunda categoría. El juego se considera algo de poca importancia, algo no serio, ¿verdad? En general, nuestros niños, a menos que nos formemos obviamente en este ámbito, ¿verdad? Pero nuestros niños, la posibilidad de jugar ha quedado cada vez más reducida a espacios muy pequeños. Y eso tiene directa relación con cuál es nuestra comprensión del juego, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros conceptos en relación a eso? Y cuando nosotros entendemos el juego como algo de poca relevancia, resulta difícil entender que puede ser un vehículo tan relevante en psicoterapia. Resulta difícil de creer que el juego se puede transformar en una herramienta de cambio. Resulta muy difícil de entender que en el juego se expresa toda la vivencia de nuestros niños, de todos nuestros pacientes, ¿sí? Entonces revisemos muy poquitito qué es lo que se ha descubierto desde el estudio, desde la biología, desde la etología, desde la primatología, ¿sí? Ahí se ha dicho que el juego, dado que existe en todos los mamíferos, tiene un rol central en la adaptación y en la sobrevivencia de la especie, ¿sí? Y esto es tremendamente relevante, porque entonces el juego está implicado en nuestro desarrollo cerebral también. Nada más partiendo desde esa base, ya sabemos que el juego tiene un rol tremendamente importante en el desarrollo nuestro, ¿sí? Veamos algunos de los elementos que el juego permite. El juego permite manejarnos con lo incierto. Eso es tremendamente importante, sobre todo cuando pensamos en los desafíos que presentan nuestros niños y los niños de todos los tiempos en realidad. Y no solamente los niños, también los adultos, ¿verdad? Nuestra sociedad, tenemos el problema que los adultos hemos dejado de jugar. En la antigüedad era distinto, el juego era parte de la existencia cotidiana, hoy día no, ¿sí? El juego nos permite manejarnos con lo incierto, eso hace que se desarrolle la flexibilidad, y la flexibilidad es aquello que te va a permitir enfrentar desafíos de un modo que no resulte abrumador. Promueve el desarrollo de estrategias, ¿verdad? Uy, un segundito, ¿me siguen escuchando? Sí. Sí. Promueve el desarrollo de estrategias de afrontamiento y por lo tanto reduce el estrés. De alguna manera podríamos decir que el juego permite de equiparte de un rango suficientemente amplio de respuestas para poder enfrentar los desafíos que la vida te
impone, ¿verdad? Y enfrentarlos de un modo creativo. Y en eso Winnicott dice algo muy bonito. Él dice que la vida, para que pueda ser enfrentada de un modo creativo, necesita del juego, ¿sí? Y el juego solo emerge en el contexto de una relación en la cual el entorno sea capaz de observar nuestras necesidades, ¿sí? Si es que nosotros no tenemos la posibilidad de enfrentar la realidad de un modo creativo, entonces la única posibilidad que tenemos es acatar la realidad sin tomar en cuenta quiénes somos. El juego abre la posibilidad de colorear la vida con nuestro mundo interno, ¿verdad? Y haciendo un engranaje, integrando, ¿verdad?, nuestro mundo interno con el mundo externo. El juego, en ese sentido, lo opuesto del juego, se dice que no es el trabajo. Lo opuesto del juego es la depresión, ¿sí? El juego te permite enfrentar la vida y los conflictos de un modo creativo, y eso es tremendamente relevante. Ya vamos a ir viendo cómo todos estos elementos luego desencadenan o luego terminan de alguna manera impactando nuestro trabajo, ¿verdad?, como terapeutas. El juego además promueve la conexión social, la curiosidad, la exploración. Es tremendamente importante el juego, y aquí, como ven en esta imagen, ay, no sé si ven mi cursor, pero a donde aparece la mamá con la guagüita, ¿verdad? Cuando se inicia el juego en la interacción madre-bebé o cuidador-bebé, lo que sucede es que se sincronizan los hemisferios derechos de una forma inconsciente. Y ahí empieza a surgir todo lo que es el fenómeno de la regulación emocional, que está vehiculizada en este caso por el juego. Activa recursos, el juego activa todos nuestros recursos. ¿Por qué? Porque mantiene nuestra fisiología en un estado de activación óptima, en el cual podemos seguir conectados con otros. Y cuando somos capaces de estar conectados con otros, tenemos la posibilidad de regular nuestras experiencias emocionales en el vínculo. Y eso es tremendamente importante. Cuando trabajamos en contextos de trauma, sabemos que el trauma lleva implícita la disociación, ¿sí? Las experiencias entonces afectivas asociadas a las vivencias quedan disociadas, los recuerdos quedan disociados también. Y si no tenemos la posibilidad de activar nuevamente este sistema de conexión social, es muy difícil que logremos acceder, ¿verdad?, a esas vivencias para entonces poder regularlas, integrarlas y elaborarlas. El juego nos permite acceder a esos puntos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, Magdalena, gracias. Gracias por la respuesta. Esto de De nada. hablar al PowerPoint sin tener referencia de las caras es muy difícil. Parece que uno le estuviera hablando al inconsciente, pero bueno. Sí, ¿Cuáles son ánimo, las ánimo, características distintivas? ánimo, ánimo. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuáles son las características distintivas del juego en los niños? Es tremendamente importante que sepamos, porque hay actividades que pueden parecer juego, pero no son juego en realidad. Y tenemos que empezar a tener en mente a nuestros pacientes, a las familias con las que trabajamos, a los niños que vienen a nuestra consulta, ¿sí? Un rasgo distintivo del juego es que es placentero. Lo placentero no aparece solamente en los humanos, aparece también en los animales, ¿verdad? Por lo tanto, es algo propio del juego y es lo que hace que una y otra vez queramos volver a esa actividad. Es lo que nos permite estar conectados, porque en la conexión con otros descubrimos también estas sensaciones de placer. Es voluntario. No significa necesariamente que sea espontáneo, ¿verdad? A uno lo pueden invitar a jugar, puede ser que a mí no se me ocurrió el juego que vamos a jugar, ¿sí? Pero es voluntario, o sea, el niño o la niña decide entrar en ese espacio de juego. Está intrínsecamente motivado, no persigue una meta, es el triunfo del proceso por sobre el producto.
Y eso es algo que es muy inusual en nuestra cultura. En nuestra cultura todo lo que tiene relación con los niños está asociado de alguna manera a una meta. Muchas veces, por ejemplo, en los estudios a propósito del juego, se intentó hacer una definición del juego que tenía que ver con cómo es que el juego prepara a los niños para cuando son adultos, ¿verdad? Y entonces se empezó a pensar el juego como con ciertos objetivos, pero lo cierto es que el juego en sí mismo no persigue un objetivo. Lo único que persigue es el disfrute, el placer de estar jugándolo. Es regulado y controlado por el niño. Eso es tremendamente importante para nuestra comprensión del juego y también para nuestra observación del juego dentro de la sala de terapia. Tenemos que tener la capacidad de jugar con nuestros niños de un modo en el cual ellos puedan tener el control. Y para eso tenemos que desarrollar muchas habilidades clínicas que desbordan, por supuesto, el objetivo de este seminario, pero las habilidades clínicas nos permiten, ¿verdad?, seguir al niño y poder ir tomando el pulso a quién es este niño, cuáles son sus énfasis, cuáles son sus temores, qué cosas lo abruman. Muchos niños cuando empiezan a jugar y se sienten muy cerca de su experiencia, cuando la emocionalidad que acompaña al juego resulta ser inmanejable, los niños cortan el juego. Y está muy bien que lo hagan. Cuando nosotros incorporamos el juego dentro del proceso de terapia, siempre lo vamos a hacer tomando en cuenta que nosotros vamos a trabajar de la mano de sus defensas. No vamos a trabajar para levantarlas y entonces obligarlo. Recordemos que el juego es voluntario, es placentero, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos obligarlos a ir más allá de lo que ellos pueden tolerar. Y volviendo a lo que comentaba antes de Winnicott, ¿verdad? Tenemos que tener la capacidad de transformarnos en ese ambiente suficientemente bueno, que no es perfecto, ¿verdad?, pero que es suficientemente bueno, que tiene la capacidad de observar, de conectar con quién es ese otro niño, ¿verdad?, para hacer aquello, para proponer en el juego aquello que el niño puede tolerar. Cuando hacemos eso, entonces el niño siempre va a sentir que él tiene el control, porque para cuando no lo tolere, él va a detener el juego y nosotros lo vamos a detener también, ¿sí? No persigue metas, ya lo dijimos antes. Es una experiencia transformadora donde todo es posible, ¿sí? A veces cuando pensamos en el juego podemos pensar que es una actividad que los niños hacen y que de alguna manera está fuera de ellos. Pero en el juego, no solamente los niños, nosotros también, el juego nos involucra completamente. El juego nos actualiza, ¿verdad?, en nuestras características permanentemente. Descubrimos aspectos de nuestra personalidad que de otra forma no nos habríamos dado cuenta, ¿sí? El juego es experiencia. Todo lo que los niños juegan se transforma en experiencia propia. ¿No me puedes dar tu cosita, por favor? ¿De qué manera sucede eso? A través de la regulación emocional que sucede en el juego, ¿sí? Cuando sucedió el terremoto, años atrás ya, pero igual, ¿se acuerdan cuánto tuvimos que hablar una y otra y otra y otra vez? ¿Durante cuánto tiempo? Cada vez que nos encontrábamos con alguien daba lo mismo si nos habíamos encontrado con la misma persona el día anterior. Hablábamos y hablábamos y hablábamos sobre lo que vimos, lo que sentimos, lo que nos pasó, lo que les pasó a los que estaban alrededor nuestro, ¿cierto? Eso es un intento adulto de elaborar la experiencia a través del lenguaje. Los niños elaboran su experiencia a través del juego. Juegan una y otra vez al terremoto hasta en el vaso de agua, da lo mismo, la creatividad es infinita, ¿verdad? Cuando los padres se separan, los niños juegan una y otra vez a situaciones de separación. Cuando hay una muerte, los niños juegan una y otra vez. Y eso es muy sano. Un niño que juega, que tiene la capacidad de jugar sus experiencias de vida, es un niño que está avanzando en la elaboración de los afectos que esa experiencia implica, ¿sí? El juego entonces es una experiencia transformadora.
el niño crea y recrea su propia experiencia. Y al hacerlo, la va incorporando de un modo distinto, hasta que ya está incorporada. Y cuando ya está incorporada, no necesita seguirla jugando. Y eso es algo muy bonito de ver en los procesos de psicoterapia, ¿verdad? En los procesos de terapia de juego propiamente tal. Cuando trabajamos únicamente jugando, es muy claro como cuando los niños ya han terminado de elaborar el desafío que sea que se les había presentado, ¿verdad? De elaborar las emociones que determinada situación de vida generó. Cuando eso sucede, el niño deja de jugar a esos temas clínicos, cambia. Y es un elemento tremendamente indicador de que ese es un proceso que ya ha transcurrido, ¿verdad? Que ya ha finalizado, tal vez. Hay que ver a qué siguen jugando después, para poder evaluar el qué hacer. Una vez yo trabajé con una chiquitita, muy chiquitita, tenía 4 años ella, pero aparte de ser pequeñita en edad, era muy flaquita y muy bajita. Yo soy alta, soy bien alta en realidad. Y es bonito porque en el juego todo es posible, ¿sí? Todo es posible. Y cuando empecé a trabajar con ella, el motivo de consulta era un motivo de consulta amable, no había un contexto de trauma, pero una chiquitita que estaba muy inhibida, y que en el colegio al que estaba entrando tenía el problema de que no se atrevía a pedir ayuda, no pedía permiso para ir al baño, entonces se hacía pipí, no comía su colación porque no la quería sacar, tenía una inhibición extrema. Y ella era muy chiquitita y llegó con sus ojitos grandes, me miraba y me decía, sala de juego, entonces hay puros juegos alrededor. Y yo le digo, bueno, ¿y aquí vamos a jugar? Entonces yo pensé cualquier cosa menos lo que me dijo. Me dijo entonces, esto ya era pasado un tiempo cuando ella ya podía hablar conmigo, entonces me decía, bueno, juguemos a la mamá y la hija. Bueno, dije yo, es obvio, yo voy a ser la mamá, por mi tamaño, ella es la hija, ¿verdad? Entonces le digo, ya, ¿y quién soy yo? Podría ser la hija. Jugamos durante meses a este juego. Y lo que hacíamos en este juego, en el juego ella que de verdad en relación a mí, no sé cómo decirlo, pues si yo era de este porte, ella era de este. Y en el juego ella estaba embarazada y yo era la hija que quería que la mamá me tomara en UPA, ¿verdad? Y yo tenía pataletas toda la sesión porque decía, UPA, UPA. Y ella decía, no. Ahí sí. Decía, fíjate, estoy embarazada, me decía, ¿verdad? Y entonces en el juego lo que empezó a pasar, y esto es bonito porque a propósito de cómo es que la propia experiencia se resignifica, se transforma en el juego, ¿verdad? Ella en su vivencia como hija, ¿verdad? Ella tenía 2 hermanos más, efectivamente ella era la mayor, le tocaba mucha frustración en relación a lo que ella sentía y lo que sus padres eran capaces de darle, no porque fueran padres que fallaban en sus capacidades de crianza, ¿verdad? Ni tampoco fallaban en su capacidad de darse cuenta de las necesidades de su hija. Sin embargo, no, era inevitable, tenía 2 hermanos muy pequeñitos, ¿sí? Y lo que hicimos en ese juego, lo que empezó a pasar, es que ella empezó a tener un control de sí misma, una experiencia de sí misma, en esa relación completamente distinta. No era ella la que permanentemente estaba frustrada, ¿verdad? En relación a la cantidad de acceso que tenía su mamá, sino que era yo. Este era un juego de rol, ¿verdad? Y en la medida que yo pude ir dando curso a esa experiencia y que juntas pudimos ir encontrando unos paréntesis para encontrarnos mamá e hija, entonces ella pudo tener una experiencia distinta de sí misma. Y cuando eso fue posible, entonces pudo entablar un tipo de relación distinta, no solamente con su mamá, sino que también con las figuras, entre comillas, maternas dentro del colegio. Así es como el juego, la experiencia de juego, transforma la propia experiencia. El juego y el niño y el terapeuta, en realidad, estamos los 3
imbricados ahí en una danza. Lo último que vamos a decir respecto de las características distintivas del juego en los niños es que surge en ausencia de estrés. El juego en sí mismo es un elemento de diagnóstico, es un indicador de bienestar, porque el juego solo surge, tanto en los humanos como en los mamíferos en general, solo surge cuando hay una percepción de seguridad. En la imagen anterior, ¿ven este oso polar que está aquí atrás? Es un oso polar que se encontró con unos lobos que estaban amarrados, y en vez de atacarlo, se miraron. El juego siempre tiene ciertas características que son observables. Cuando uno mira a un niño o cuando uno mira a su mascota, ¿verdad? Hay elementos clarísimos que te indican que vamos a iniciar una situación de juego, elementos que también tenemos que aprender a observar. Ese oso polar, en vez de comerse a ese animal que estaba amarrado, se pusieron a jugar. Es un muy bonito ejemplo de juego en contextos, en realidad, de una diferencia de poder abismante. Estoy tratando... Ay, sí. Ya. Cuando hablamos, y esto lo vamos a ver en unas láminas más adelante también, pero cuando hablamos de que es un indicador de bienestar, es tremendamente importante poder atender a eso, no solamente a las clásicas formas de evaluar. Un niño que entra en la sala de consulta y es capaz de jugar, habla de su historia relacional, ¿sí? La aparición del juego en los niños es un logro vincular. Es el logro, ¿verdad?, de la relación social, de lograr interactuar y regular la propia emocionalidad en el contacto con otros. Un niño que es capaz de jugar, entonces nos está hablando de cierta calidad de sus relaciones, ¿verdad?, con las figuras de cuidado, las más relevantes al menos. Un niño que por el contrario no es capaz de jugar, un niño hiperalerta, excesivamente inhibido, ¿verdad?, que no puede soltarse para jugar, también es un indicador, ¿sí? Y eso no significa que si es que el niño cuando llega a la sala de terapia no puede jugar, no significa que entonces no vayamos a poder usar el juego como una herramienta, para nada. Lo que nosotros tenemos que tener ahí es la capacidad de instalarnos de un modo tal que ese niño logre sentirse seguro en la relación con nosotros. Solo después el juego va a ser posible. Con todo lo anterior, que ya es mucho, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho hasta ahora, voy a volver atrás, cada uno de estos elementos los podemos llevar a nuestro ámbito de acción, ¿verdad? Tener una forma lúdica, además, porque es entretenido jugar. Jugar conecta con lo bonito, con la esperanza de la vida, permanentemente. Y tener entonces una herramienta que le permita a nuestros niños manejarse con lo incierto y desarrollar la flexibilidad ya es una gran razón para usar el juego. Promover estrategias de afrontamiento y reducir el estrés, tremendo elemento para incorporar entonces en nuestro trabajo. Promover la conexión social, la curiosidad, la exploración, tremendamente importante. ¿Cómo podemos llegar a salir de situaciones complejas si no tenemos la capacidad de reinventarnos, ¿verdad? Estas ya son razones suficientes para pensar que el juego tiene un tremendo rol y un tremendo valor en nuestra práctica clínica. Pero sigamos adelante. Les quiero contar, en realidad no es un caso, son solamente 2 momentos de juego de un mismo proceso de terapia, ¿sí? La imagen que encontré para que es el diluvio universal, es una muy buena imagen, porque retrata muy bien el primer tiempo de trabajo con este chiquitito, ¿sí? Este es un niño pequeño que llega a la consulta cuando tenía 4 años y medio, por la sintomatología y lo que describen los padres, claramente estaba haciendo, no claramente, siempre
siempre hay que seguir avanzando para estar tan claro, en verdad. Ahora cuando yo miro atrás digo claramente, pero en ese momento no. Se sospechaba que estaba siendo vulnerado, ¿verdad? Que había una transgresión en la línea de lo sexual, dada la sintomatología. Era un chico que presentaba encopresis, masturbación, enuresis, ¿sí? Irritabilidad emocional tremenda, una dificultad enorme para lograr lidiar con las frustraciones de la vida cotidiana, desconcentración, etc. Era un niño que lo estaba pasando muy mal y claramente era una situación que no había ocurrido en el pasado, sino que probablemente estaba ocurriendo en este momento, ¿sí? Les cuento eso porque son los elementos que a nosotros como terapeutas nos angustian mucho también. Sentimos que cae sobre nuestros hombros entonces la responsabilidad de poder proteger a este niño. Y eso en parte es cierto, ¿sí? Tenemos la posibilidad de acceder de un modo distinto a su experiencia y tal vez entonces la oportunidad de entender qué es lo que está pasando. Este chiquitito entonces lo que empezó a hacer, porque por supuesto yo traté de preguntarle, pero tal cual como veíamos en el cuento, eso es imposible. Cuando a los niños les preguntamos, ellos no nos pueden decir, y no porque no quieran, a veces por razones evolutivas y de desarrollo cognitivo todavía no tienen las palabras para decirlo. Pero cuando son niños pequeños y están sometidos a transgresión en la línea de la sexualidad, tampoco entienden lo que está pasando. Entonces no hay forma que te digan. Nosotros como terapeutas tenemos que encontrar otra forma de acceder a su experiencia y el juego es la vía regia, como decían desde el psicoanálisis a propósito de los sueños, para acceder al inconsciente, ¿verdad? Para acceder a todas esas experiencias que dadas las situaciones traumáticas están disociadas. No es que los niños no quieran hablar, es que los niños no pueden. Y el lenguaje del niño no es el lenguaje verbal de los adultos, el lenguaje de los niños es el juego. Por lo tanto, igual, por la angustia, obviamente que yo intentaba, pero él cerraba la puerta y bloqueaba. Pero en cambio, cuando empezamos a jugar, él sí permitió mucho. Fue un proceso largo, no fue fácil dar con cuál era la situación que estaba viviendo, ¿sí? Pero lo que jugó al primero, y estos son los dos escenarios que tengo acá, tres, en verdad. Primero jugó durante mucho tiempo al diluvio universal. Él era un niño infinitamente creativo, con una capacidad de poner en símbolos, en metáforas, todas sus vivencias enormes. Y lo que hacía entonces era, y él lo decía así, el diluvio universal. Y empezaba y se paraba en la mitad de la sala y empezaba el ruido de la lluvia y hacía... Me dice, y el agua está subiendo, destruía todo. Antes vinieron los terremotos, el primer tiempo fueron los terremotos, después el diluvio, y nada, me decía, nada, seguía existiendo, me decía. Y él hacía dibujos también, aparte de actuarlo, hacía dibujos, era una hoja y otra hoja y otra hoja, y eran unas líneas así, pura agua. Decía, hasta los puntos, mira, aquí se veían los puntos de la cordillera, pero en la siguiente página, el diluvio universal. Hasta Dios había muerto. Y él decía, y escribe, porque yo siempre escribía, al final decía, oh, voy a escribir a lo que jugamos hoy, ¿verdad? Y entonces me decía, anota, hasta Dios había muerto, y me dice, la vida no podía volver a comenzar. Cuando yo relato este juego, relato lo que él hace, pero una parte también tremendamente relevante de ese juego es lo que a mí me pasaba cuando jugábamos, ¿sí? Era horrible. La sensación del caos, la sensación de desesperanza, de inevitabilidad, ¿verdad? Todo era horrible, no era posible. Incluso Dios, que se supone que es el Salvador, había muerto. No había nada que pudiera mejorar la situación. ¿Cómo podría él o cualquier persona haber descrito esta situación en palabras? Habría dicho como, oye, es terrible lo que me pasa, es terrible, pero eso no me habría permitido a mí dar cuenta de la profundidad de su experiencia. ¿Sí? El juego entonces tiene
una doble funcionalidad cuando la usamos dentro del espacio de terapia, cuando pensamos en el juego terapéutico, ¿verdad? Por una parte el niño pone afuera su experiencia, pero por otra parte nosotros como terapeutas de juego tenemos la tremenda oportunidad de poder vivenciar también lo que el niño vivencia. Y la solución o los caminos para luego avanzar en el proceso de elaboración en realidad son mutuos. Porque lo que yo voy aportando al juego tiene que ver con tratar de lidiar con esa experiencia, ¿sí? Entonces él jugó al diluvio durante muchas sesiones, lo dibujó, lo pintó, escribió, yo iba escribiendo la historia, ¿verdad? Hicimos el libro del diluvio universal y la vida no podía empezar. Y después de ese juego, él fue intercalando con este león, ¿sí? Del león lo que él decía era esto, decía, este era un león muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y yo, mi sensación era como, ay, por fin, ¿verdad? Por fin algo bueno, qué rico. Sí, me dice, mira, cuidaba a los niños, cuidaba mucho a los puentes y se preocupaba para que a los niños no les pasara nada. Y como era un león, y se detiene un rato, agarra a un niño y dijo, bueno, como esto es un juego, puedo hacerlo. Y lo langueteó al niño, ¿ya? Y porque como no tenía mano, esa era su forma de expresar cariño. Era tan bueno, tan bueno, tan bueno. Cuando él hace este acto de languetear al niño, yo, ¿verdad? Me interfiero, por decirlo menos, ¿verdad? Me angustio, como por la sensación de transgresión de los límites corporales y cómo podía ser tan bueno, tan bueno. Me detengo y entonces él dice, y este león también era malo, malo, malo. Mira qué malo era malo con los pájaros, era malo con los árboles, destruía esto. Y después agarraba el león y decía, pero era bueno, bueno, bueno. Y entonces aparece tan clara la disociación. Él, desde la seguridad del juego, podía jugar ambas cosas y no tenía problema, ¿verdad? Estaba escindida una experiencia y la otra. Probablemente quien abusaba de él era una persona cercana que, como sabemos, siempre tienen un lazo de poder y normalmente de dependencia afectiva, ¿verdad? En ese momento, yo como terapeuta me empiezo a preocupar y digo, ¿cómo hacemos, verdad? Porque si es que el león es bueno y bueno, es malo y malo, y no es posible integrarlos, ¿cómo podría él, este niño, llegar a calificar las acciones como algo malo? ¿Cómo podría llegar él a protegerse de una situación así si no podía en su mente ni siquiera, ¿verdad? Ni en el juego, integrar ambos elementos para entonces considerar que era pertinente tomar distancia de ese león. ¿Sí? No estoy segura, pero espero poder estar transmitiendo cómo es que se hace tan relevante el uso del juego, porque cuando ponemos las experiencias aquí afuera, en el juego, con la seguridad que el juego permite, porque él solo estaba jugando, no estaba jugando su experiencia. Yo por mi parte estaba tratando, ¿verdad?, de entender todo esto desde el contexto de vulneración que él estaba viviendo. Pero cuando él hace eso, pone la experiencia afuera, entonces el desafío de poder regular las emociones, de poder integrar las vivencias que están disociadas por el trauma, ¿verdad? Eso ocurre en el juego. Y si no lo hacemos en el juego, no hay cómo hacerlo. El trabajo con él fue muy bonito, fue muy angustioso también, pero fue bonito porque terminó bien, ¿sí? Cuando aparece la escena del león, yo le pregunto a él, ¿y qué le parece al niño? ¿Qué le pasa al niño cuando el león lo languetea? Y entonces él dice, el niño le parece asqueroso, solamente había un niño que sabía lo que el león hacía, y ahí agarra un alien, que es este chiquitito verde que está acá. Un niño tonto y feo era el único que sabía lo que hacía el león. Pero el león era bueno, 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 insistía, ¿verdad? Todavía no era tiempo, no era posible que él incorporara una experiencia de sí mismo en relación al león distinta.
Él todavía estaba bajo el efecto del trauma, él todavía estaba expuesto a la situación de vulneración. Teníamos que poder avanzar en el proceso, ¿sí? Les quería contar estas viñetas, digamos, clínicas, solamente como para poder seguir las otras láminas que tenemos y poder ir anclándolo a esto, ¿sí? Bien. ¿Cómo estamos hasta aquí? Al menos 2 personas liberen sus micrófonos para saber si sigo conectada a internet. Muy bien. Bien, Súper. Muy sí, bien, bien, excelente. excelente. Todo genial, súper genial. Muy bien, muy bien. Bien. Súper, súper, excelente. Muy bien, Excelente. muchas gracias. Recapitulando, ¿por qué Excelente. es importante usar el juego en psicoterapia infantil? Primero que nada, porque el juego es la forma de expresión de los niños. Y puse expresión y no lenguaje. Usualmente se dice que es el lenguaje de los niños, lo cual es verdad. Pero es más que un lenguaje. No es solamente una forma de comunicar algo, es una forma de experimentar algo. Es la forma en que los niños experiencian su mundo, se experimentan a sí mismos, ¿sí? Landret dice que los niños usan los juguetes como las palabras y que el juego es su lenguaje, ¿sí? A través de la manipulación de los juguetes, el niño puede mostrar más adecuadamente que a través de las palabras el cómo se siente acerca de sí mismo, de las personas y de los eventos significativos en su vida. Y eso es absolutamente real. Pero para que uno tenga la capacidad de dar cuenta de esa profundidad, tenemos que aprender a observar el juego, porque lo hemos olvidado. Lo olvidamos y no solamente porque crecimos, lo olvidamos también por toda la concepción de nuestra cultura que hay en relación al juego. Lo único bueno que ha tenido eso, digamos, es que el juego se ha mantenido en un paréntesis y ha seguido funcionando en base a sus propias reglas, ¿verdad? Eso es algo bueno. La cultura no ha opacado la capacidad de jugar, pero sí la ha reducido. Y para que nosotros podamos ver en el juego del niño la experiencia misma del niño, tenemos que volver a valorar el juego como una forma de expresión, como la forma de expresión natural de los niños. Obligar a los niños a comunicarse verbalmente con nosotros no es justo. Y no solamente no es justo, sino que no es posible. Y vuelvo a insistir, no porque no quieran. Este niño no es que no hubiese querido contarme lo que estaba pasando, es que no podía, porque en el propio acto de contar, tal vez tenía que delatarse como culpable, tendría que delatarse como responsable. Todos sabemos que en situaciones de abuso sexual, quien abusa también impone la ley del silencio, ¿verdad? Y los amenazan. Este niño entonces no podía hablar, pero además no podía hablar porque no sabía lo que estaba pasando. Mucho tiempo más adelante, cuando ya logramos saber quién era, una de las situaciones ocurría a la salida de la iglesia, por ejemplo. Y ahí se entiende entonces por qué el diluvio universal y por qué Dios también caía, ¿verdad? Él estaba en un colegio católico. Por lo tanto, quien se supone que era el protector máximo, no lo protegía a él tampoco. Entonces, ¿qué podría llegar a decir? Él, para poder decir, tenía que lograr reconstruir su propio sentido de sí mismo. Y eso fue posible de hacerse en el juego. Hacia el final del proceso es muy bonito, y esto ocurre en muchos casos similares, que primero el juego empieza con mucha intensidad, mucha confusión, situaciones de mucho caos, ¿verdad? De mucha desesperanza, de peligro inminente, de desarme, de muerte, etc. Pero cuando logramos encontrar una forma de ir generando cambios en la experiencia, interviniendo a través del juego, el niño empieza a tener una experiencia de sí mismo distinta. Y al final, él mismo era parte de las escenas de juego. Él mismo, me refiero como persona frente a las miniaturas.
y había un colegio en el cual era un colegio que en realidad eran jaulas, así que visualmente parecía cárcel, pero él lo definía como un colegio, y como es juego está bien, eso le quedaba bien a él, a donde quienes transgredían, él decía, aquí entran todos los que se portan mal y los que tocan las partes privadas, ¿verdad? Y entonces estaban ahí todos los dinosaurios malos que no sabían cumplir las reglas, y él era el constructor, ¿sí? Y él era el constructor de ese colegio. Y entonces, y yo ocupaba unos capataces, que eran unos chiquititos, que estaban a cargo como de vigilar que no se escaparan, y los malos siempre se escapaban, hasta que en un momento, mis personajes muy pequeñitos, lo miramos a él, y entonces yo le digo, señor, oiga usted, ¿verdad? Y él ahí estaba parado, que por supuesto las jaulas eran nada, pues le llegaban hasta el final de la zapatilla, las jaulas a donde estaban metidos los dinosaurios. Entonces él me mira así como medio sorprendido, sí, 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 a usted, le digo yo con los pequeñitos, ¿verdad? A usted le hablo, ¿usted es el constructor del colegio? Y él dice, sí. Por favor, usted que es mucho más alto, por favor, porque mire, sabe que acá siempre se están tratando de escapar, nosotros estamos muy atentos, pero a veces se escapan. Por favor, si usted ve algo, usted nos avisa. Entonces él, que está a cargo del juego y también de quienes se escapan del colegio, ¿verdad? Me dice, mira, mira, me dice, mira. Claramente yo me mantengo aparte del juego, se empiezan a escapar y llega él, muy empoderado, se acerca y agarra a los malos que eran del terror, que en el juego no había cómo pararlos, ¿sí? En el juego cuando estábamos metidos. Pero él, como el constructor, los agarraba, decía como, lo siento, yo ya sé que te estás escapando, yo también, y entonces me decía, anota, porque siempre escribíamos. Entonces yo le decía, hoy día jugamos, no sé qué, y entonces apareció el constructor, y él era mucho más grande, y entonces podía ver, y él decía, sí, pero por favor también agrega que yo veo todo lo que pasa y lo digo todo. Él tenía la sensación, a través de todo ese tiempo de juego, que me había dicho todo. En realidad, de las escenas concretas, nunca me dijo nada, ¿sí? Pero su sensación era de absoluto control en relación al juego. Él entonces logró experimentarse a sí mismo de un modo distinto, y el poder ver y decir en su rol de constructor en el juego era algo no solamente muy bueno, sino que muy seguro y muy reconocido por todos los demás. Decir, ver, decir, saber exactamente qué es lo que hacían los malos, yo diría en ese momento en el juego, fue la primera vez que él pudo tener esa sensación sin estar acompañada al mismo tiempo de una convulsión emocional tan grande que entonces lo silenciara. Y cuando volvió a la sesión siguiente me dijo, ¿juguemos a lo mismo? Claro, por supuesto, jugamos exactamente lo mismo. Y anota, me dice, yo digo y veo todo lo que pasa, ¿verdad? Luego de esa sesión hicimos entrar a los papás. Hice entrar a los papás, ¿verdad? Y él les dijo muy claramente, les dijo, porque yo sé todo lo que pasa y la Magdalena siempre va a estar vigilando para que esto nunca vuelva a ocurrir otra vez. Ella lo sabe todo. Y yo decía, bueno, sé su experiencia y sé cómo él ha logrado reconstruir su vivencia de sí mismo y cómo eso lo deja absolutamente mejor preparado para entonces enfrentar lo que seguía, que era el proceso de develación, la destrucción o el desequilibrio del equilibrio familiar, ¿verdad? Era mucho lo que venía hacia adelante. Y para lograr sostener eso era necesario tener una experiencia de sí mismo distinto. Y eso fue posible de construirse en el juego. A través del lenguaje jamás lo podríamos haber hecho. Me quedan como 5 láminas, pero voy a seguir porque también nos quedan como 6 minutos. Así que, bien. La segunda razón por la cual debemos, ¿verdad?, incorporar el juego en la psicoterapia infantil es porque es el mecanismo a través del cual los niños procesan naturalmente sus experiencias, ¿sí? Esto ya lo comentamos antes, ¿verdad? Cómo es que los niños transforman sus experiencias a través de su accionar en el juego. Accionar además que es de un modo creativo. Esta chiquitita que está aprendiendo ahí a usar su pelela, su guagüita también,
¿verdad? Y lo más probable es que si nosotros interactuáramos con ella y le habláramos a la guagüita y ella se sintiera en absoluto control de la situación, es más probable que ella podría integrar el susto a sentarse en la pelela, por ejemplo, ¿verdad? De una mejor manera. ¿Por qué? Porque a través del juego tú estás en control y eso te brinda una experiencia emocional completamente distinta. Jugando se transforman en agentes activos y no solo víctimas, si es que lo fueran, pasivas de su experiencia. Y eso es tremendamente importante. ¿Cuántos niños viven en situaciones de abandono, de negligencia, ¿verdad? En los cuales no es posible controlar nada. El juego tiene la maravilla de poder permitirte el sentirte en control. Tú puedes hacer y deshacer el juego a tu antojo, ¿verdad? Tú lo controlas. A través del juego los niños crean y recrean su propia experiencia, las vuelven manejables, y eso es muy importante, y no me voy a adelantar, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Cuando las experiencias se vuelven manejables, entonces son posibles de ser integradas, ¿sí? Sabemos que cuando los afectos asociados a una experiencia son abrumadores, no son posibles de acceder a la conciencia, se disocian naturalmente. Solamente cuando los afectos, ¿verdad?, están regulados, entonces las experiencias asociadas a esos afectos logran integrarse en niveles de funcionamiento cerebral superior. La tercera razón es porque permite una exploración terapéutica segura para la elaboración y el procesamiento de las experiencias dolorosas. Y yo creo que este título queda tan claro en lo que les estaba contando recién del trabajo con este chiquitito. Si hubiéramos jugado literalmente a lo que él le estaba pasando, él no habría podido permanecer en terapia. Habría sido imposible. En cambio, pudimos avanzar todo lo que avanzamos porque estábamos, entre comillas, solo jugando. Y eso es un espacio de seguridad absoluta para poder elaborar y procesar las experiencias dolorosas. Y eso lo permite el juego. Yo no logro imaginar otra forma. Tal vez existen muchas otras, digamos, pero al menos desde mi experiencia, para mí esto es un tremendo lujo. Cuando estamos en un contexto de una relación segura, entonces aparece el juego y entonces podemos usar el poder sanador del juego dentro del espacio de terapia. Y vamos a ver 5 de estos, ¿verdad? Hay muchos, pero nos vamos a detener en 5. Uno es la externalización. A través del juego, los niños y los terapeutas también pueden poner afuera las vivencias. Cuando tú pones afuera, yo digo en el acto de poner afuera, no estoy diciendo que el niño sea consciente de eso, es algo que ocurre naturalmente, ¿sí? Pero cuando pones afuera la vivencia, puedes tomar perspectiva. Y eso te permite, ¿verdad?, manejarte de un modo distinto con esa situación. El juego además permite concretizar, ¿sí? Lleva a una forma concreta las propias experiencias. Y el niño entonces se puede manejar de distintas maneras frente a eso. Ya no solamente desde la afectividad que probablemente está muy desregulada, ¿verdad?, sino que también de una forma sensorial, motriz, ¿sí?, con objetos que son concretos y que representan simbólicamente aquello que el niño ha experimentado. La externalización entonces ponemos afuera, la concretización, lo llevamos a un espacio, a un dominio que es concreto. Luego la miniaturización es tan importante. La escala de las vivencias infantiles muchas veces son inabordables. El juego tiene esa magia, lo lleva a una escala pequeña. Y entonces el constructor, como les contaba recién, podía mirar hacia abajo a esas cosas chiquititas de este porte que antes cuando yo estaba metida en el juego de verdad eran horribles. Era horrible la sensación de que esto iba a pasar una y otra vez. En el juego, por la miniaturización, él podía mirar hacia abajo, agarrarlas así y decía, tú te escapaste de nuevo al colegio, encerrado, fregaste, yo veo todo, yo digo todo, ¿verdad? Eso lo permite la miniaturización.
el procesamiento. Gracias a los otros 3 elementos, lo que se permite es una representación ahí afuera de la experiencia infantil. Y entonces cuando la experiencia está allá afuera podemos operar sobre ella. El niño entonces transforma, como les dije antes, su propia experiencia en el juego a través de su accionar en el juego. ¿Sí? Y por último, el manejo y control. El juego proporciona un espacio donde ellos pueden establecer un sentido de orden y predictibilidad que probablemente en su vida no lo tienen, ¿sí? Y cuando son situaciones muy complejas, esto te permite ir aproximándote de una manera que se te hace tolerable. Y eso permite salir, elaborar, ¿verdad? Permite que el niño se sienta un agente y un creador en lugar de ser únicamente una víctima. Y eso es, pero tremendamente importante, ¿sí? O sea, la felicidad que él tenía como constructor y la libertad que tenía y lo bueno que era que pudiera ver y que pudiera decir todo, porque entonces si todo se ordenaba, era una experiencia que no sé si la podría haber llegado a tener de otro modo. Aquí me equivoqué de número. El cuarto, contiene mecanismos implícitos de regulación afectiva, ¿sí? El juego en sí mismo es regulación afectiva permanente. El juego sucede en la ventana de tolerancia que describe Siegel, ¿verdad? En la ventana de tolerancia donde la activación te permite estar todavía en el contacto social con otros. La magia del juego es que logremos mantenernos en el juego. Y es muy fácil darse cuenta cuando lo estamos logrando, porque permanecemos en el juego y lo pasamos bien jugando, aun cuando estemos hablando del horror mismo, ¿sí? Pero cuando algo se hace, se vuelve muy intenso, entonces el niño aleja la mirada, el niño se va al baño, el niño corta el juego, decide jugar algo más, se aburre, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos la capacidad como ambiente suficientemente bueno de darnos cuenta de eso, entonces podemos reparar. Y esa es la magia no es el no equivocarse, sino que tener la capacidad de reconocer que eso fue mucho y hacer algo entonces para retomar el equilibrio, para retomar ese margen de tolerancia en el cual podemos seguir entusiasmados, podemos seguir conectados. El juego se transforma en el espacio seguro en el cual los niños aprenden a regular su activación emocional en el contacto con otros. Y esto no es solamente en el espacio de terapia, eso sucede en los juegos permanentemente. Yo no sé si yo podría llegar a jugar de nuevo como juegan los niños cuando dicen, vamos a jugar, sí, y salen todos corriendo y nadie sabe a qué. Pero se arma, en el camino se arma, ¿verdad? Y lo que ahí hay permanentemente es una sincronización, ¿verdad? Con la emocionalidad, una lectura de las intenciones y todo sucede de un modo implícito. El juego habla de nuestra capacidad de ser seres sociables y de encontrar la seguridad en el contacto con otros. Alan Shore dice que en el juego, y lo mapearon, ¿verdad? Eso no había sido posible antes, pero los avances en las neurociencias lo permitieron y conectaron a una mamá con su hijo, ¿verdad? En una interacción de juego, y efectivamente lo que pasa es que se sincronizan sin tener conciencia de aquello, se sincronizan los hemisferios derechos. Empiezan a funcionar del mismo modo. Y ahí el hemisferio derecho tiene que ver con la regulación emocional, ¿sí? Entonces eso es algo que está implícito en el juego, y cuando esto también es una razón tremendamente importante, porque sabemos que las experiencias pueden estar integradas únicamente si las emociones que las acompañan están reguladas. Si las emociones que acompañan las vivencias son muy intensas, entonces se disocian. Y cuando se disocian, no pueden ser integradas, tampoco pueden ser recordadas, tampoco pueden entonces ser relatadas a través del lenguaje, etc. ¿Verdad? El juego lleva implícito mecanismos de regulación afectiva. Entonces, otra gran razón. Solamente nos quedan 3 láminas.
Estoy quedando con, bueno, igual queda tiempo para preguntar. Número 5, ¿verdad? Porque me equivoqué, pero 5. Brinda una forma concreta para relacionarnos el juego, ¿verdad? Y vehiculizar nuestras intervenciones terapéuticas. Una parte importante del proceso con este chico, por ejemplo, fue que en un principio, al principio del tratamiento, él jugaba puros juegos maravillosos, ¿ya? Era todo perfecto, todo maravilloso, los personajes eran todos buenos, las princesas paseaban, hacía calor, era todo bueno. No había ni un conflicto, claramente no era lo que estaba sucediendo, el nivel de sintomatología no estaba hablando de eso, ¿verdad? Pero cuando tenemos el juego como una forma de trabajo, tenemos que aprender a intervenir jugando, ¿sí? No intervenimos hablando, o sea, hablamos en el juego, digamos, pero tenemos que encontrar una forma experiencial para traer al juego aquello que queremos que el niño logre incorporar, ¿sí? Y lo que yo hice en ese tiempo, cuando todo funcionaba bien, es que agarré un títere y solamente lo que hacía con el títere es jugaba con la otra mano y el títere lo traía y lo hacía temblar escondido en una orillita, ¿verdad? Y esperaba y lo miraba a él y seguíamos jugando, temblaba mi otro títere, buscando a ver en qué momento él sí iba a poder tolerar la inclusión de ese personaje, ¿verdad? Hasta que él en un momento me preguntó, me miró al mono, era un mono, me miró a mí con cara de extrañeza y yo le dije, ¿qué le pasará? ¿Verdad? Me dice, no sé, a ver, déjame ver, parece que tiene miedo, ¿sí? Y entonces ahí, ¿verdad? Con este personaje que yo puse, porque él no puede poner esa parte de su experiencia en el juego, porque lo abruma, pero yo sí puedo ponerlo. Es a mí. Yo voy a sentir esa parte del abrumarse. Él va a ocupar otro rol, ¿verdad? Entonces, cuando apareció esto, él empezó a incluir entonces otros personajes que le hacían daño al mundo. Entonces me decía, mira, este lo atacaba y le pegaba. Yo le decía, ya, ¿y qué le pasaba al mono? Le dolía mucho, me decía él. Entonces el mío le dolía. Yo le decía, ¿y alguien sabía? No, nadie. Y le dolía, y yo entonces, de alguna manera, en el juego ponía todas esas vivencias, que probablemente eran las vivencias que él tenía, pero que no podía compartir con nadie. En el juego entonces empieza a ser posible el compartir las vivencias de dolor, de desprotección, ¿verdad? De desvalimiento, de amenaza, de transgresión. Y eso en sí mismo ya es tremendamente terapéutico. Shore dice, cuando vino hace muchos años a Chile, lo dijo, yo lo dejé anotado, luego no sé si es que habrá sido una cita tal cual, pero lo que él dijo fue lo siguiente, dijo que la elaboración en psicoterapia, refiriéndose a la psicoterapia de adultos, pero lo podemos ocupar para esto, la elaboración en psicoterapia no depende exclusivamente de que logremos entender de un modo distinto aquello que ocurrió, alude al insight, ¿sí? Sino que por el contrario, la elaboración en psicoterapia depende de la capacidad de experimentar junto a otro aquello que en soledad resulta intolerable, ¿sí? Experimentar junto a otro aquello que en soledad resulta intolerable. Las experiencias de ser maltratados quedan disociadas, porque no sirvieron para hacer que eso que ocurría dejara de ocurrir, ¿verdad? Del mismo modo, quien maltrata desconoce absolutamente esa vivencia, por lo tanto queda como una vivencia que no es posible de ser formulada. En el juego, yo como terapeuta tengo la posibilidad de poner en juego esas vivencias de un modo que resulte ser menos amenazante para él. Él no podía poner el conflicto al principio, era yo la que tenía que ponerlo, ¿sí? Era el mono que yo manejaba, era el que sufría, ¿sí? Él estaba en control, pero al mismo tiempo, juntos, podíamos observar el sufrimiento del mono. Y yo le decía, ¿y quién podría ayudar? Y entonces él encontró en el juego otro personaje que fue el que entonces lo empezaba a ayudar.
Y entonces la experiencia de transgresión, de maltrato en el juego empieza a ser recreada. En el juego empieza a ser posible. Hay un otro que se da cuenta de lo que le pasa al mono. Yo me doy cuenta, él se da cuenta que yo me doy cuenta y que tratamos juntos de hacer algo para que el mono esté mejor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que el juego en sí mismo tiene aspectos de regulación, tiene implícito mecanismos de regulación afectiva, estamos hablando de esto. El juego permite eso, pero el juego en terapia, el juego terapéutico, incluye otras variables también, como esta, ¿verdad? Que tenemos que ser capaces de vehiculizar nuestras intervenciones terapéuticas a través del juego. Yo entonces incorporo al mono, y entonces la experiencia de ser maltratado empieza a ser posible de ser jugada. Y en la medida que puede ser jugada, sabemos que eso es porque estamos siendo posible de regular las emociones que rodean esa situación. Y eso es la base para que luego esas experiencias puedan ser integradas y luego elaboradas. ¿Sí? El juego en terapia es una experiencia vincular, una forma de relacionarnos. Y vamos a llegar hasta la siguiente lámina. Para que el juego surja, lo dijimos en los estudios desde la biología, aparecía, el juego surge solamente si es que quien juega se siente seguro. ¿Sí? En terapia, para que un niño pueda jugar, nosotros tenemos que tener la capacidad, entonces, como terapeuta, de establecer un vínculo que para el niño sea lo suficientemente seguro. Para cada niño va a ser distinto, según lo que cada uno puede o no tolerar. ¿Sí? Si es que lo vemos desde distintas áreas, ¿verdad? De la investigación, por ejemplo, en neurociencias o desde la psicología mismo, se han visto distintas formas de entender cómo es que surge la confianza, pero lo bonito es que lo que se ha ido avanzando en distintas líneas confluye en lo mismo. Winnicott habla del ambiente suficientemente bueno, de la capacidad que tenemos que tener de acoplarnos a las necesidades del niño en un principio, para entonces poder traer frente a él aquello que el niño puede tolerar. Siegel habla de la ventana de tolerancia y dice que el juego ocurre ahí, ¿verdad? En esa ventana de tolerancia en la cual la afectividad, la activación fisiológica está lo suficientemente regulada como para poder mantenernos en contacto. Porges, desde la teoría polivagal, también, él habla de la conexión, del sistema de conexión social, y dice que el juego, algo maravilloso del juego, digamos, es que tiene la capacidad de activar los otros dos sistemas de defensa, de ataque-huida o de congelamiento, tiene la capacidad de activar esos sistemas, pero dentro del marco de la seguridad. Para Porges, el sistema de conexión social es lo que nos permite sentir seguridad en el contacto con el otro. ¿Sí? Todos entonces, de alguna manera, todas las líneas de investigación confluyen en lo mismo, ¿verdad? Que la conexión social, que la relevancia del encuentro, de la capacidad de atender a las necesidades del otro, generan un clima que ya entendemos no es solo psicológico, es neurológico también, que hace posible que las experiencias, al menos dentro del ámbito de la terapia, sean posibles de ser elaboradas. Y por último, la quinta y tremendamente relevante razón es que el juego permite el trabajo terapéutico en el contexto del trauma. Y con lo que les he ido contando de este caso, ya queda bastante claro, ¿sí? Los mecanismos de cambio asociados al juego cuando pensamos en el contexto del trauma son estos cuatro. Uno es que el juego se transforma en el contenedor del material tóxico, ¿verdad? De todo lo horrible, puede ser puesto en el juego, puede ser puesto allá afuera, puede ser sacado de aquí dentro, ¿sí? Permite, a propósito de la comunicación prelingüística, ¿verdad? Todas aquellas experiencias que han sido disociadas, perdón, todas las memorias traumáticas que se anclan en el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Todo eso en el juego aparece, porque en el juego el niño no es consciente de lo que está poniendo, ¿sí?
Y eso es algo que sucede permanentemente en el juego y tenemos que tener la capacidad de aprender a verlo. El juego se transforma en la enzima digestiva, ¿verdad? En una forma, a propósito de todo lo que dijimos antes, ¿verdad? El juego permite que el niño entonces se aproxime a su experiencia de un modo distinto. De alguna manera es como que el juego tiene la capacidad de desintegrar, si pudiéramos decir, el horror, y entonces poner toda esa vivencia de un modo que sea, de alguna manera, más tolerable, digerible, y por lo tanto integrable a la propia experiencia, y entonces se habilita la elaboración. Y lo último es lo que les conté en relación a este chico que al final era el constructor, ¿verdad? El juego permite el empoderamiento a través de la manipulación. Y eso en situaciones de trauma, específicamente de trauma complejo o trauma relacional temprano, es tremendamente importante para poder salir adelante. Y lo último que les tenía solamente es un mensajito para finalizar. Y con esto ya nos va a quedar solo 10 minutos de preguntas. ¿Vamos bien? Quiero saber si están todos por ahí todavía. Sí. Ya. Ok, todo bien. Y si ya no... Sí, todo bien. Todo bastante bien. Todo bien. Aquí estamos Sí, presentes. por acá, sí. Excelente. Bueno, Todo acá. Excelente. Me alegro muchísimo. He hablado tanto. Lo último es esto solamente. Si ya no tenemos dudas respecto de la relevancia del juego en la psicoterapia infantil, entonces ahora tenemos el desafío de aprender a jugar terapéuticamente. Si lo hacemos, podremos hacer un uso de todo lo anterior para ayudar a nuestros pacientes a recuperar la esperanza perdida y a reactivar sus recursos innatos. El juego está inscrito en nuestra biología, pero su activación es un logro relacional. En contextos de vulnerabilidad, su actualización se puede ver estancada. Su reactivación dependerá de nuestra habilidad para transmitir seguridad e iniciar los procesos de regulación interactiva que habilitarán el juego y su poder sanador. Ahí estamos. Bien. Voy a dejar de compartir la exposición. Ya estamos. Nos queda mucho menos tiempo del que debería. Disculpen. Igual era bueno seguir hablando un poquitito. Nos quedan 10 minutos. Yo sé que es muy poquitito tiempo para todos los que estamos aquí, pero al menos ya aquí hay 2 manos levantadas, así que aprovechemos para las preguntas. Macarena. Hola. Hola. Bueno, es algo muy cortito. En la presentación, bueno, respecto al juego, me imagino que es más fácil, obviamente, realizarlo de manera presencial, con los juguetes y todo, pero por ejemplo, no sé, ¿cómo se podría hacer en modalidad online? ¿Tienes alguna técnica que hayas utilizado? Se puede. Lo que pasa es que en realidad lo que tenemos que ser capaces de incorporar es una actitud lúdica, ¿verdad? Yo trabajo ahora con poquitos pacientes, pero en el tiempo, la pandemia, estuve trabajando mucho con niños muy pequeñitos. Se puede. Uno tiene que creativamente buscar la forma para dar curso a lo mismo, ¿verdad? Yo trabajo con mis coterapeutas títeres, digamos, y mis títeres, por ejemplo, vuelan por el computador, entonces se van, ¿verdad? Se van por la cámara, aunque ustedes no lo crean, se van por la cámara y llegan allá donde ellos, y ellos agarran y yo les digo, espérate, ¿tienes algún peluche? Entonces me dice, sí, tengo este. Ya. Le digo, entonces hagamos lo siguiente, mira, porque quiere estar contigo, es un lobito, ¿verdad? Que quiere estar con esta chiquitita, entonces él lo único que quiere es estar contigo, entonces hagamos una cosa, él se va a ir por aquí por la cámara, pero va a pasar que en el camino se transforma y llega de otra manera, dale, ya.
Entonces se lo mando y llega para allá el lobito transformado en mariposa, da lo mismo, cualquier cosa. Y entonces llega la mariposa y el niño lo agarra y le dice como, ay, lobito, te echaba tanto de menos. Ay, eres una mariposa. Y entonces, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Hay que buscar formas para actualizar la capacidad de jugar, aun cuando sea a través de la pantalla. Obviamente que tiene muchos más desafíos, ¿sí? Muchos más desafíos, porque no tenemos muchos de los elementos que nosotros tenemos que estar atentos para saber cuánto un niño permanece regulado, ¿no? Probablemente la profundidad a la que vamos a alcanzar tal vez no sea lo misma, pero si es que tenemos la suerte de trabajar con un niño online, tal vez tenemos la capacidad también de descubrir la forma de instalarlos en el juego con ellos. Es lo mismo que nos pasa en realidad cuando recibimos a cualquier niño en formato presencial. Tenemos que descubrir cuál va a ser su forma y nuestra forma de jugar en conjunto. Súper, muchas gracias. De nada. Victoria, no tengo claro si es que estoy dando la palabra en el orden correcto, pero voy por la pantalla, ¿sí? Victoria Riquelme. Hola, bueno, muchas gracias primero que nada por la información, estuvo muy interesante todo el seminario. Mi duda va dirigida a el timing. ¿Cómo se diferencia el timing de la terapia, de la psicoterapia con niños de la psicoterapia en adulto? Porque bueno, yo he atendido paciente, población adulta, y pasa que uno va afinando el oído y va viendo cuándo son... espérate, hijo, espérate. Hablando de niños. Cuándo son los momentos indicados como para poder ir introduciendo ciertos temas que son más complejos. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que dabas tú del caso del niño, cuando tú introduces este títere, para introducir también una conflictiva dentro del juego, eso me parece que es como bien del timing, ¿no? Como de ir viendo cuándo es el momento de poder empezar a hablar de esto, de poder empezar a presentar esto quizás también en la vivencia del juego mismo. Es bonita tu pregunta porque habla ya como de habilidades clínicas avanzadas, ¿verdad? Que es como cuándo, cómo, por qué, de qué modo, ¿sí? Es la respuesta a tu pregunta, por lo tanto, es mucho más extensa del tiempo que tenemos. Pero al menos como para poder responder en relación a lo que nosotros vimos, tal vez algo tremendamente importante desde los conceptos vistos, es que cuando nosotros hacemos una intervención tiene que ser muy pequeñita, y quien tiene que tener el control de incorporarlo o no al juego es el niño, ¿verdad? Yo no voy y llego con un mono como, hola, aquí estoy, ay, tengo miedo, ¿verdad? No, yo hice algo muy mínimo, porque ya que él no era capaz de poner nada, solo puse a temblar el mono, ¿verdad? Y él lo miraba y seguía jugando. No, ¿verdad? Para cuando él lo miró y cruzó la mirada conmigo, yo dije, ah, aquí ya tenemos una puerta de entrada, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere intervenir, tal vez la manera, a propósito de lo que hemos alcanzado a hablar hoy día, más segura, es entrar con muy poquitito y esperar que el niño vaya incorporándolo, ¿sí? Y dejar siempre que el niño vaya de alguna manera invistiendo a ese personaje. Entonces yo le pregunto, ya, pero espérame, ¿y cómo era para él? Él me dice, le dolía, pero le dolía mucho, poco, mucho, ay, ya. Ay, me duele, ¿verdad? No soy yo solamente la que va instalando la intervención, es algo que tenemos que construir juntos. Muchas gracias por tu respuesta. De Catius Bell, no sé bien cómo se dice tu nombre. Sí, así, Catiusbel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En el caso de los chicos con TEA, ¿qué tipo de juegos se puede utilizar para conectar con ellos? Porque ellos más que todo les gusta es puro la construcción con Legos, evitan verte, hablarte, o sea, como un tipo de juego como para conectar con ellos. Exactamente. Catius Bell, yo creo que, pucha,
rebasa como los contenidos del seminario, así que solamente decirte que ahí es distinto, ¿verdad? Porque lo que tenemos que lograr, vamos a hacer un uso del juego diferente. Lo que tenemos que lograr es que esos chicos puedan activar su sistema de conexión social, ese es el primer objetivo. Y entonces ya no vamos a estar en el ámbito de lo que hemos estado hablando, al menos dentro del seminario, que tiene que ver con el uso del juego, como del juego, el juego social, o el juego de rol, o el juego simbólico, ¿verdad? Sino que es distinto. Es un juego para lograr regular la activación fisiológica para que sea posible la interacción, y entonces avanzar en flexibilidad probablemente. Ya. Siento que mi respuesta no- Muchísimas gracias. Lo siento. Julieta Salinas. Hola Magdalena, primero que todo muchas gracias, estuvo muy interesante. Quiero hacerlo cortito porque hay más preguntas. Mi pregunta va por el tema de la interpretación, las metáforas, porque por un lado está nuestra interpretación subjetiva, pero claro, mi interpretación subjetiva, por ejemplo, un niño que quiera jugar con arañas, a mí subjetivamente no me gustan las arañas, pero a lo mejor el papá es biólogo, qué sé yo, y tiene arañas en su casa, y está dentro de su, digamos, de su cotidiano vivir, ¿ya? Si yo, es distinto con un adulto, porque yo con un adulto converso. ¿Cómo? ¿Existen pautas? Le pregunto, ya, le pregunto. No, con un adulto me refiero. Con un adulto le pregunto. Claro, ¿Cómo, claro. por el lado de la interpretación, para que no sea tan subjetiva, ¿existen pautas, existen libros, existe algo donde yo más o menos me pueda guiar? Mucho. De hecho, vamos a avanzar un poco en eso en el seminario de ahora, a finales de agosto, porque de nuevo, la pregunta tiene que ver con habilidades clínicas, ¿verdad? ¿Cómo hago para instalarme en el juego de un modo que tenga que ver, ojalá, más con el niño que conmigo misma? Exactamente. Aun cuando eso siempre va a estar presente. Claro. ¿Verdad? Pero, y eso, digamos, la forma, lo que hacemos es como avanzar en habilidades clínicas desde las más básicas hasta las más avanzadas. Y las habilidades clínicas básicas te enseñan mucho a lograr entonar con el paciente, ¿verdad? A lograr, por ejemplo, en un principio nunca nombrar los juguetes, sino hasta que el niño los nombre, porque tal vez la tarántula que nosotros estamos viendo que infecta y mata es una arañita cachorrita súper bonita para el niño, ¿verdad? Claro. Entonces claro. hay formas de entrar en el juego que a ti te van a ir permitiendo el desarrollo, digamos, de las habilidades, te va a permitir ir siguiendo al niño de una forma mucho más segura. Y cuando uno duda, uno retrocede, no te vas a intervenir, uno retrocede y te quedas en el reflejo. Y eso permite que el niño ponga los énfasis, los que son sus énfasis. Y eso te da el tiempo para que tú también resuenes con esos énfasis. Aún así, me queda claro. La propia subjetividad es tremendamente importante y ahí entramos dentro del rango de las habilidades clínicas avanzadas. Porque aun cuando lo designe así, puede ser que en realidad es importante integrar el otro lado también. Y ahí tenemos el desafío de cómo. ¿Cómo pongo en juego esto que yo creo que es relevante? Lo bueno del juego es que es un juego. Claro. A lo más lo hiciste pésimo, digamos, y el niño te va a decir, ¿qué? Y tú dices, claro, no iba por ahí. Ya. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Claro. ¡Ay, qué terrible! Claro. Ya, ¿cuál puedo elegir? Dime tú, ¿verdad? Y seguimos avanzando. Pero son preguntas importantes. Me quedo contenta con las preguntas porque entonces todo lo que estuvimos conversando abre más preguntas y eso es lo bonito, para seguir formándose. Interesante. Ya, Julia. Marcela, y estamos llegando al límite de la hora, ya llegamos, pero Marcela. No. Perdón. Hasta aquí, lamento decir que hasta aquí nomás las preguntas, perdón, que ya estamos un poco tarde, además necesitamos, claro, hay algunos que tienen que hacer otras cosas también, y también tenemos el sorteo de el cupo ahora al final, así que creo que queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el seminario y claramente agradecerle a la expositora Magdalena Yenedel por la excelente charla que nos ha dictado el día de hoy. Vamos a dejar ahora el link del chat, no sé si quiere decir algo más.
como para terminar. ¿Yo? Perdón. Sí. Me desconcentré. No, nada, agradecer mucho la atención. Con las preguntas me quedo contenta, que creo que alcanzamos un nivel de profundidad que abre más interés, y eso era el objetivo en realidad, dejar los invitados para la charla que vamos a hacer, el taller que vamos a hacer a finales de agosto, y si es que siguen entusiasmados, al diplomado de metáfora también. Eso. Gracias. Perfecto, por estar muchas aquí. gracias. Entonces, ahora voy a compartir Gracias. en el chat el link del certificado. Traten de no... Se va a perder si siguen mandando, pero también voy a compartir un código QR que pueden escanear también para poder obtener el certificado. En un segundo. Aquí. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahí está el código QR. Y además el sorteo que vamos a hacer ahora. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Entonces, ya pudieron tener ahí el código y voy a mandar de nuevo el link para los que no hayan podido verlo, que empezaron a dar las gracias, entonces se pierde. Y vamos a comenzar entonces con el sorteo. Recuerden que las personas aquellos que pueden ganar son solo los que están presentes. Así que comenzamos. Daniela Araya. ¿Se encuentra aquí Daniela Araya? Por favor, que nos responda. ¿Está? ¿No está? No está al agua, entonces. Seguimos con... Vamos a... ¿Cómo? Vamos. Susan Jazmín Vilchis. ¿Está? ¿Que nos responda, por favor? ¿Tampoco? No, qué mal. Y seguimos, entonces. Reemplazar ausencia. Cecilia Paulina Concha González. Aquí estoy. Felicitaciones, muy bien. Muchas te agradecemos de gracias. verdad que hayas Muchas gracias. participado en la sesión de hoy y te No, felicitamos muy de verdad buena. por ser la Muy ganadora buena de la la terapia. Sí, al muchas gracias. curso de terapia de juego y psicoterapia infantil. ¿Por qué jugando? ¡Ay, genial! Muchas Entonces, lo que gracias. te comentamos que el martes te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. Y vamos a sacarle un pantallazo aquí para que no se nos vaya a olvidar a nadie, nunca, jamás. Y bueno, agradecer a todos los participantes de la charla y a Magdalena por haber compartido sus conocimientos. Un Sí. abrazo para Magdalena. De Muy nada. felicidades a la ganadora y a Magdalena, de verdad, muchísimas gracias, muy buena la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches y bendiciones a todos. Excelente. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, saludos. Gracias, buenas Buenas noches. Felicidades por la ganadora. Buenas noches.